aquí al menos en la capital federal y en gran parte del Gran Buenos Aires. Bueno, es un placer para nosotros poder saludar a Guillermo Moreno, que está aquí en nuestro estudio para charlar un rato con él en un momento delicado de nuestro país, con muchas cosas para charlar. El placer y el privilegio de tenerlo aquí a Guillermo Moreno. ¿Cómo te va, Guillermo? Gracias por estar primero. No, gracias por la invitación. Un placer. Aparte, también, no conocía el estudio. ¿No conocías? No, está bien. Le estaba diciendo que sean los muchachos de seguridad. Está bien hecho el edificio. ¿Te gustó? Sí, bueno, yo lo conozco, pero está bien hecho, la verdad que es funcional, está bien. Sí, está lindo. Una buena estructura. ¿Pudiste dejar el auto acá cerquita? Sí, acá adentro. Acá adentro, claro. No, está bien, está bien. Sí. Debe lo estar que no difícil, estamos bien ¿no? somos nosotros, ¿no? Debe estar difícil, porque tremenda estructura y cómo están las cosas, debe estar difícil. Sí, como todos los medios, ¿no? Como todos los medios, pero esta estructura es una estructura, está bien hecha, está bien pensada, pero cuando vos la ves, los costos fijos y demás, claro, está bravo esto, ¿no? Así que bravo. No quiero estar en los pies del gerente financiero del negocio este. Bueno, ¿cómo estás, Guillermo, con todo cómo estamos hoy, digamos? ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien. Estamos bien en lo familiar, estamos en una etapa, el país está muy mal, muy mal. Sí. Entonces, bien en lo particular, muy mal en lo general. Vos sabés que los peronistas en general priorizamos el todo antes que la parte, por lo tanto te diría que estamos complicados. Cuando uno camina y ve lo que está pasando, está muy difícil. Ayer le habían dado el turno de vacunación a mi señora, fuimos hasta Parque Roca, que tocó allá, y agarré el camino a la vera del Riachuelo. Está tremendo, Está tremendo. Capital estoy hablando, Está tremendo. Hice hasta Independencia, hasta Jujuy, Jujuy la cancha de Huracán, y después fui cortando, digamos, en vez de salir fui cortando, porque vivo acá en Constitución. O Montserrat, como lo quieras llamar. Y te digo que está bravo. No es la Argentina que uno conoce, Esto no es la Argentina que uno conoce. Esto duele mucho. Esto duele mucho y duele también conociendo los índices nuevos. Bueno, ahora conocimos los índices del segundo semestre del 2020 con un 42.7 de pobreza confirmado y con un índice de indigencia entre los chicos o de pobreza entre los chicos de 0 y 14 años que supera el 57%. Digo, es preocupante de verdad lo que le pasa a la Argentina. Sí, lo que pasa que ahí hay un debate que vamos a tener que saldar en algún momento, porque no podemos decir que en el 2015 dejaste 30% de pobreza y ahora hay 42%. Ahí tenemos que empezar a hacer un poco, ¿no? La verdad que eso no está bien, porque confunde a la sociedad, confunde los esquemas de salida, confunde. Si el gobierno peronista dejó 30% de pobres, Cristina es un inútil. Entonces no puede tener la popularidad que tiene. Claro. Y si es un inútil, ni siquiera tiene que sentarse en la mesa. Ahora, ¿por qué Alberto Fernández, que hoy es el presidente, le sirve decir que el último gobierno peronista dejó 30% de pobres? Y porque 42 parece menos. 42 ahora, cuando Macri dice, bueno, finalmente con todos los líos que tuvimos, dejamos 36, 38, total es un 20% más que el anterior. Total, para Alberto Fernández, comparado con el último gobierno peronista, ¿qué es? Un 40% más de pobreza. ¿Y a vos te parece que con respecto al 2015 hay 40% más de pobres? O sea, que había 100 pobres y ahora solamente hay 140. No, muchachos, la pobreza con los 4 años del gobierno de Macri, un vaguito, un ignorante y las cosas que hizo, y este desastre de Alberto Fernández, de ninguna manera puede haber un 40% más de pobres. Ahora, obviamente que ya 42 es una desgracia y 10 también es una desgracia. Lo que digo es, si nosotros no empezamos a poner un poco de seriedad en los análisis, va a ser muy difícil que el gobierno que le sigue a Alberto Fernández también sea exitoso. En algún lugar tenemos que hacer piso. Si no hacemos piso, estamos en un lío bárbaro. ¿Hacer piso qué significaría? ¿Dejar de pensar en el pasado y ver qué hacemos de ahora en adelante? No, hay que pensar en el pasado con un espacio de síntesis. Y la síntesis dice, bueno, muchachos, el último gobierno peronista tuvo pecadores. Bueno, tuvo pecadores. El último gobierno peronista tuvo esto, pero el último gobierno peronista dejó 30% de pobres. Entonces explíquenme el 42 de Alberto Fernández, después de 4 años de Macri. Claro. Ahora, si no dejó 30% de pobres, muy bien, ¿cuánto dejó? Entonces hay cosas del último gobierno peronista que se pueden repetir. Muy bien. Yo te pregunto, ¿qué repetiría del gobierno de Macri en términos económicos? Nada. Bien. Ahora, si el último gobierno peronista te dejó un nivel de pobreza separada
de la historia política, separada de lo que dijo Morales, lo que dijo Sáenz, lo que dijo lo que dijo... Hagamos un análisis objetivo. No, pará un poquito. Del último gobierno peronista hay cosas que podemos copiar. Y entonces Alberto Fernández, en vez de copiar a Alfonsín, podía copiar a Kirchner. Ahora, si el gobierno de Kirchner fue un desastre, y después siguió el gobierno de Cristina otro desastre, no copia nada de ese gobierno. Y entonces copia lo que para él le parece que fue un buen gobierno, que es el de Alfonsín, que fue un desastre. Para eso sirve detenerse 10 minutos en el pasado. Después vamos para adelante, pero hay que detenerse. Porque si vos decís el gobierno peronista dejó 30% de pobres y ahora hay 42, no sirvió ninguno. Claro. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? ¿Llamamos al PC? Claro, ¿cómo hacemos para seguir adelante? ¿Llamamos a los muchachos del Credicop, del PC, del PO? ¿A quién llamamos? Bueno, no sé, ¿un nuevo partido de Moreno? No, porque ese es peronista. Ese es peronista. Ese reivindica la década ganada. Claro. Ese reivindica la década ganada, no es que te digo, no, al contrario, yo digo, hay que hacer lo que hizo Kirchner. Lo que hizo Duhalde y Kirchner. Porque ese fue un esquema exitoso. No, muchachos, hagamos los números bien, hagan las cosas bien, no hagan las cosas. Por ejemplo, y con esto vamos terminando al menos en este capítulo sobre el pasado. ¿Vos sabías que Macri cambió la manera de medir la pobreza? No. ¿Viste? ¿Y cómo no se sabe si está en internet? Si el INDEC lo explicó. No es que no lo explicó. ¿No lo comunicaron? Sí, sacaron un comunicado, pero bueno, yo te lo cuento y con esto... A ver. Entre cómo mide la pobreza Macri y cómo mide la pobreza desde Alfonsín hasta Cristina... Cuando yo era chico, y ustedes también, si bien son más chicos que yo, no se medía la pobreza. No es algo que se está midiendo de toda... No, muchachos, no sé. Antes se medía las necesidades básicas insatisfechas. ¿Viste? Cuando se habla... Eso se medía, no se medía la pobreza. Claro. La pobreza se empieza a poner de moda en el mundo en la década de los 90, un poquito antes, 80 y pico. Sí. Y entonces el primero que decide medir la pobreza es Alfonsín. 2-3 años antes de que se vaya al gobierno. ¿Sabe cómo son los radicales, que son medios lentos? Entonces decidió medir la pobreza, y hasta que salió a medir la pobreza ya no estaba más Alfonsín. ¿Quién estaba? Menem. Salen a medir la pobreza con la metodología de Alfonsín. Que nadie seriamente, ni en el mundo, ni en la Argentina, dice ni que está bien ni que está mal. ¿Cómo la midió? A ver. No importa. ¿Por qué no importa? Moreno, ¿cómo no va a importar? No. Porque a partir de ese momento, si vos las medís siempre igual, lo que vos evaluás es la variación. Sí. Si vos repetís los errores, supongamos que Alfonsín fue un desastre midiendo la pobreza, y te dijo, bueno, en vez de 12 de pobreza había 16 o había 8. Bueno, está bien, es un tema. Pero a partir de ahí, el crecimiento o decrecimiento es lo que... Por eso ningún gobierno la cambió. No es que no hay cuestionamientos metodológicos a cómo Alfonsín midió la pobreza, sino que no tenía sentido cambiarla porque no podés comparar. ¿Se entiende? Claro, no tenés índice para comparar. No tenés manera porque cambiás la metodología. ¿Qué hizo Macri? Cambió la metodología. Lo explicó. Lo puede hacer. Es legal y legítimo, es legal y legítimo. Había que hacerlo, bueno, hay que discutirlo. Pero la cambió, y está bien, nadie cuestiona que la cambió. Ahora, ¿sabés cuánto mide de más sobre lo anterior? No significa que lo anterior estaba bien y esto está mal, ¿eh? Fíjate que estoy diciendo... Pero ¿sabés cuánto de diferencia hay entre una medición y otra? 14 puntos porcentuales. O sea, que si a Cristina o a Kirchner le daba 0 la pobreza, a Macri le daba 14. ¿Por qué? Por cambio de metodología. Por ejemplo, para que entendamos, sos pobre si no comís un salamín picado fino. Pero como si está el salame, sí, pero picado grueso, que no es lo mismo que picado fino. Picado fino podría ser más caro. O bondiola en vez de salamín. Vos cambiás la canasta e inmediatamente... Cambian los precios y por lo tanto, te cambia el índice. Ahí es donde Aníbal Fernández metió la pata hasta el caracú cuando dijo que en Alemania había más pobreza que en Argentina. Pero vos sabés que es verdad. ¿Pero qué? Claro, ¿por qué? ¿Cómo es verdad? ¿Por qué es verdad? Porque ellos se miden contra sí mismos. No hay una medición estándar de la pobreza en el mundo. ¿Y cómo la mide Alemania? La mide contra la disparidad que hay del ingreso medio. Si vos estás muy abajo del ingreso medio alemán, sos pobre. Sí. El ingreso medio alemán te genera una pobreza que en la Argentina sos rico. Claro. Pero el concepto... Claro, pero él no lo explicó tan así. Bueno, porque no es abogado. Claro. Ahora, esa es otra historia. Lo que te quiero decir
y de esto vamos, sí, que sí. cuando Macri cambia la pobreza, lo dice el INDEC, no Moreno, y él dice que hay 27% de pobres, o 30 o 32, en realidad con la medición de Alfonsín hay 18. Claro. Muy bien, esta 42 es con la medición de Macri o con la medición de Alfonsín. No lo sabemos. Sí, no, es con la medición de Macri, la de porque Macri. no cambió. Porque no O sea que el 42, ¿me querés decir que es un 28? Con la medición de Alfonsín. ¿Viste tu cara? Claro. Ah, y entonces, muchachos, esto al único que le sirve es a Alberto Fernández para seguir copiando a Alfonsín. Copiando a Alfonsín. Claro, y va a vos. fracasar y va a terminar como Alfonsín. Y sí, porque... Ahora, dijiste algo fuerte con Alberto, que no es peronista, Sí, claro. es socialdemócrata. Sí, claro, por eso no es fuerte, es la verdad. Él es un socialdemócrata, confeso. Mirá, Ajá. acá, viste que yo siempre digo un periodista. El periodista es el dueño o el director de este medio. Sí. ¿Está bien? Él le hizo el reportaje. Ajá. El dueño de este medio, a mí también me hizo el reportaje, el mismo reportaje. Vos venís tranquilo, el productor te llama y te dice, ¿usted quiere tener adelantadas las preguntas? Porque va a ser un reportaje sencillo, tranquilo. Nosotros buscamos lo profundo del pensamiento, no nos interesa. Sí. No, le digo, la verdad que me llevo más cómodo si no me... Así que no las quiero. Ahora, es una metodología. Perfil tiene una ventaja que yo siempre rescaté. Cuando un periodista te encara, te dice, soy de perfil. No es que te graba escondida, no. Después hacen investigaciones, pero cuando te encara, hay un código de ética. Cuando te encara te dice, buenos días, buenas noches, ¿verdad? Soy de perfil, podemos hablar, y a partir de ahí te hace todas las preguntas que te quiera. Pero primero se identifica, no se hace el pícaro como de otros lados, ¿viste? Que dice, ay, soy una señora que viene a pasar y resulta que te está grabando, ¿está bien? Sí, bueno. Cuando yo vine al reportaje con Fontevecchia, le pregunté por ese reportaje que le hizo a Fernández. Fue con la misma metodología que me hizo a mí. O sea, esas preguntas eran tranquilas, en un lugar sedado. Vas a la profundidad del pensamiento del entrevistado. Claro. ¿Está bien? No lo encontrás en la radio que el tipo está paleando arena y vos le preguntás cualquier cosa. Che, viejo, ¿dónde queda tal calle? El tipo se pierde. ¿Qué le dijo Fontevecchia? Mire, estamos en el siglo... Dígame. ¿Usted se podría definir como socialdemócrata? Y Alberto Fernández contestó, los peronistas me van a odiar por esto, pero sí. Y no solo eso, yo creo que el Partido Justicialista tiene que revisar sus posiciones y finalmente tiene que coincidir en la Internacional Socialdemócrata. Pero es un socialdemócrata, confeso, lo dijo acá. Fernández, definiéndose como socialdemócrata y presidiendo el Partido Justicialista, es un cara dura. Si lo escucharía Perón, ¿qué diría? No, que lo escucha Perón ¿a quién? A Alberto Fernández diciendo que es socialdemócrata. ¿Pero qué le va a decir? Mi hijo dijo, de que está bien, peronistas somos todos, ya van a venir los anticuerpos, quédese tranquilo. Y ya están llegando los anticuerpos. Guillermo Moreno sería un anticuerpo, por ejemplo. Pero no tengas duda. No es Guillermo Moreno, es el peronismo que entró en rebelión. Contra la autoridad partidaria, no contra el gobierno. El gobierno es legal, legítimo, dentro de la ley todo, fuera. Ahora, en términos partidarios, Alberto Fernández es un caradura, no puede ser presidente del Partido Justicialista habiéndose definido socialdemócrata. Por lo tanto, para los peronistas, Alberto Fernández como autoridad partidaria es intrascendente. No tiene ninguna autoridad sobre el Partido Justicialista porque no tiene autoridad moral. En la medida que se definió como socialdemócrata, es lo mismo que me diga, por H, B o C, ahora viene uno y dice, che, Moreno, tenés que asumir la presidencia del Partido Radical. Pero vos estás loco, ¿qué tengo que ver yo con el Radical? ¿Cristina es peronista? Ella siempre me dijo a mí que sí. Ajá. Ahora, en las últimas declaraciones, donde dijo que no aumentan las jubilaciones porque el país está endeudado, mejor que empiece a revisar esas declaraciones. Hay declaraciones que trazan una raya, estás de un lado o estás del otro. Y claro. Si la deuda la vas a pagar con la sed y la sangre de los jubilados, eso no es peronista. Ajá. ¿Disentiste mucho con Cristina? No sé, hace mucho que no hablo. Sí, no, con este gobierno. Yo siempre, desde que asumió Alberto Fernández, decía que el gobierno, como corresponde, el poder ejecutivo es unipersonal. Sí. ¿Está bien? Sí, o sea, de los tres poderes, por lo tanto el vicepresidente, digamos, vos no le podés decir que Amado Boudou tomaba decisiones del gobierno de Cristina, o que Cobo tomaba decisiones, o con Martínez con Alfonsín, o que Scioli con Kirchner. La verdad que eso no es así. Cuando me preguntaba, decía, mire, el poder ejecutivo el
el gobierno es un problema de ella. Ya tenía un problema, que es haber elegido a Alberto Fernández, porque no es que Cristina no lo conoce. Ajá. Esto es Alberto Fernández. Cualquiera que lo conoce a Alberto Fernández sabe que esto es Alberto Fernández. Ajá. Esto no es dije una cosa y ahora hago otra. Esto es Alberto Fernández puro. Esto es. ¿Cómo es el episodio de Ginés? Lo que pasó con Berbisky y toda esa historia de vacunación VIP que termina con la ida del ministro de Salud. No, termina con un reportaje en Radio del Plata de Alberto Fernández con Berbisky el domingo pasado, me parece, ¿no? Claro. Son íntimos amigos. Berbisky... Estuvo planificado, usted dice. No lo sé, no, eso no me atrevo a decir. Estaba escuchando lo de Bill Gates también, o sea que coincido con... Claro. yo no dije que esté planificado. Yo lo que digo que el jefe político de Alberto Fernández es Berbisky. Ah, qué fuerte. El jefe político de Alberto Fernández. Pero eso lo sabemos todos, Ajá. Berbisky pensaba también que era el jefe político de Kirchner, lo decía públicamente. Decía, Kirchner se respalda en mí. Yo estuve en un acto, una vez me invitaron a ver que había organizado el movimiento Evita, y todos nos quedamos mirando. Berbisky está medio... Decía, no, porque Kirchner se recostaba en mí. Pero lo dijo ante 300 personas, no que lo dijo. Ajá. O sea que él... que se consideraba también el jefe político de Kirchner. Ahora, de Alberto no tengas duda, porque es mucho más chico. Las personalidades son iguales. ¿Viste cómo le dicen? A la ego no me cierra igual, Guillermo, que vos ¿Viste me cómo decís? le decían a Berbisky, no? ¿Cómo? El perro, ¿te acordás? ¿Por qué? Claro, Y porque muerde, porque muerde la mano del que le da de comer, un perro malo. Perro malo, claro. Perro malo, sí. Perro malo muerde la mano del que le da de comer. Y Alberto tiene la misma personalidad que Berbisky. Decime un amigo de Alberto Fernández. ¿Viste qué difícil que es? ¿Tiene amigos? Y viste que difícil. Pregunta, ¿y también es difícil ser amigo del presidente o no? Que... El Papa. Nada que ver, ¿no? No, eso te lo pregunto a vos porque sé que sabés mucho del tema. Estamos hablando de amistad. Que él tenga, que las relaciones que la discutan ellos. Amigos, yo, no. Olvidate, no. Cuando él era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y vos eras secretario de Comunicaciones. Claro, ¿no? Así empezamos. Sí. ¿Ahí se llevaban mal? Siempre nos llevábamos mal, hace 30 años, porque hace 30 años que es socialdemócrata. Él cuando fue presidente del Partido Justicialista de la Capital, casi perdemos el local partidario, estuvo cerrado el partido, no se cantaba la marcha. ¿No viste que el otro día cuando asumió se puso el barbijo para no cantar la marcha? No la siente, aparte de no saberla, no la siente. No lo siente, decimos. No, a mí me dijo que de las 20 verdades solo podían quedar 3, con suerte. No es peronista. No es peronista. No solo, pero ese sería un tema. El problema, ¿por qué no está apto para ser presidente? Porque nunca trabajó en la actividad privada. Es muy difícil llegar a ser presidente y toda tu vida fuiste funcionario público. No es que fue empleado público. ¿Qué te falta? La calle, el roce con el empresario. Te falta saber, aprender. Escúchame, vos la verdad empezó con Alfonsín. Sí. Hace 37 años ahí en el Ministerio de Economía, dice que el padre, bueno, le dieron un puesto jerárquico en la parte legal y técnica, digamos, el que controla la legalidad del Ministerio de Economía. Cada ministerio tiene su espacio legal y técnico. Él empezó ahí como un joven abogado. Y después siguió siempre en el Estado, cuando estuvo en un lado, estuvo en el otro, pero siempre manejándose. Nunca pagó una quincena, nunca hizo un cheque, nunca discutió con un delegado, nunca nada. Nunca vendió, nunca compró, nunca hizo nada. Y se le nota ahora. Vos te das cuenta cuando habla que se le nota. El otro día cuando metió la pata con los almaceneros, le echó la culpa de la inflación a los almaceneros. Empezaron a llamar a los almaceneros. Yo cuando hacía las reuniones, y venían los almaceneros, y venía Coto, y estaba Kirchner en la cabeza de la mesa. Sí. ¿A dónde sentaba los almaceneros? ¿Al lado de Kirchner o al fondo de la mesa? No, ¿a los almaceneros? Sí. ¿Usted dónde lo sentaba? ¿Usted? Imagino que cerca de Néstor para que yo creo que cerca de Néstor. ¿Viste? Porque soy peronista. Si fuera un radical, pones a Coto al lado. Bueno, claro. Así se armaba la mesa. ¿Cómo se arma la mesa entre empresarios? De acuerdo al tamaño de la billetera. Ajá. El que tiene más billetera se sienta más cerca en la cabecera. En la cabecera. Está bien, llegan los muchachos, en vez de sacar el celular arriba de la mesa, sacan la billetera. La más gorda es que se va ¿Está bien? Sí. Así se ordenan entre ellos. En la política no es así, Yo estoy diciendo entre los empresarios. En la política es de otra manera. Ahora, entraba el presidente a la mesa, a la sala de reunión. Ya sabe dónde se entra el presidente porque está en la cabecera. A la izquierda me sentaba yo, que era el que organizaba la reunión. A la derecha ponía el presidente de la Federación de Almaceneros. Y al fondo Coto. Mirá. Al fondo Coto. Porque vos tenés que ordenar, si sos un gobierno peronista, desde la billetera más chiquita a la más grande. Claro. ¿Y con quién hablaba Kirchner?
y empezaba hablando con el almacenero. Después que terminaba de contarle las historias a los almaceneros, porque él había sido repartidor de galletitas, ¿sabías eso? Sí, él lo había escuchado, una vez lo había escuchado. Sí, él trabajaba con un tío en reparto de galletitas. En ese momento los almaceneros se derretían. Porque cuando le empezaba a explicar cómo le bajaba la lata, cómo era, cuánto, y le explicaba si todavía esas galletitas se hacían, imagínate, es como que vos me sientes en una mesa de ferretería y yo empiece a hablar de la Cornelio Mareda, los parques, te movés como pez en el agua, ¿está bien? Claro. Entonces ya cuando él se daba cuenta que los almaceneros ya está, empezaba a recorrer la mesa, iba por los autoservicios mayoristas, los repartos que estaban, y después íbamos a las cadenas, también los chinos y después las cadenas. Che, Coto, ¿cómo te está yendo? Al fondo, ¿no? ¿Cómo te está yendo? Y bueno, Coto, bla, 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 bla. Bueno, pero eso te lo da la vida. Si vos no viviste, no podés generar esa reunión. Entonces sale Alberto Fernández y explica que la inflación es culpa de los almaceneros porque en realidad no se los puede controlar. En cambio a las cadenas se los puede controlar. Pero vos escuchaste alguna vez una tontería más grande que esa. Bueno, Alberto Fernández. Pero aparte todo nuestro gobierno fue al revés. Todo nuestro gobierno fue al revés. Porque nosotros, después podés criticar todo lo que quieras, pero la realidad es que si alguien no va a ser nunca responsable de la inflación va a ser el pobre almacenero, ¿no? ¿Y es fácil meterse con los empresarios? Meterse en el sentido de regularlos, ordenarlos. Yo te vi en una entrevista que diste el otro día, que vos decías, y bueno, es cuestión de sentarse, de hablarle, de estar, y me imagino también la personalidad influye también, ¿no? Bueno, son 40 años de estar en la calle. Yo le decía ayer estuve en un canal de televisión ahí, le decía, ¿cuándo aprendes a cobrar? Y el periodista me dijo, cuando no te cobran. ¿Y cuándo aprendes a vender? Cuando no te compran. Y cuando no cobras, ¿cuándo aprendes a cobrar? Cuando no te pagan. Eso es así. La historia es así de fácil. Si vos vas a cobrar y siempre te pagan, nunca aprendes a cobrar. Claro. Si vos vas a vender y siempre te compran, ¿cuál es la diferencia entre Coca-Cola y Manaos? Si sos vendedor de uno o de otro. Que el de Coca-Cola se despacha, Manaos la tenés que meter. La tenés que meter. Bueno, ahora, ¿quién te pensás que es mejor vendedor? ¿El de Coca-Cola o el de Manaos? No, si vos lo analizás, si vos lo analizás por la nota de pedido, decís, che, mirá lo que vende el de Coca. No, pero ahí no se ve, vos tenés que verlo jugar. No es lo mismo jugar al fútbol, viste, en una mesa de billar que jugar en un potrero lleno de pozos. Bueno, claro. Vos tenés que aprender a vender cuando llega la más difícil. Sí. Vos te parás en la puerta, sos Poxipol y decís, che, llegó Poxipol, y el ferretero se desespera y dice, espere, deja de atender y te compra la gotita. En la época que Poxipol todavía... Bueno, esto es muy fácil. Vos aprendés a vender cuando llevas lo de todo. Yo siempre llevé lo de todo. Ajá. Clavo, tornillo, rulones. Entonces a mí no me estaban esperando. Yo tenía que ir, es como en el baile, ¿viste? Yo se lo decía siempre a Vudú. Le decía, ¿sabes cuál es el problema que tenés vos, Vudú, con tu pinta? Que vos llegás, clavás pinta y ya está. En cambio yo tenía que remar. Claro, yo tenía que... Pero a la vuelta de la vida... y viste, porque a la vuelta de la vida, cuando todo se empareja, no es lo mismo. Claro. Y bueno, esto me pasó. A la vuelta de la vida llegué como secretario de comercio, cosa que no quería. Él me tuvo que convencer. ¿Cómo no querías? Contame. No, Debido me pidió para ser secretario de comunicación, y dije, no, sí. Julio, yo soy asesor externo tuyo, no olvidate, yo tengo mi negocio, mis cosas, ¿no? Dale, loco, andá por 60 días, después te vas. Y fui por 60 días y me quedé 12 años. Después un día me llamó Kirchner, me dijo, me dice que usted le tiene miedo a los empresarios. No me diga. Primero me pidió la renuncia, me dice, bueno, ¿por qué no quiero la renuncia, necesito el cargo de secretario de comunicaciones? ¿Cómo no? Listo. Fue un honor trabajar con usted de parado, así como estamos hablando. Sí. De parado me fui. Cuando estaba agarrando el picaporte de la puerta, dice, venga para acá. ¿Qué quiere? Que ya no soy funcionario suyo. ¿Qué quiere? Y me dicen que le tiene miedo a los empresarios usted. ¿Que le tengo miedo a quién? No le tengo miedo a usted, le voy a tener miedo a los empresarios. Y entonces me dice, vaya al puesto Una estrategia. Sí, claro, vaya al puesto de Salas, me dice. Te pinchó. Y era un jefe. Vaya al puesto de Salas, y Salas va de secretario de comunicaciones. Salas era el que se había empezado a ocupar de los acuerdos de precios, ¿te acordás? Sí. Bueno, por ahí ustedes, duró 60, 90 días, no importa. Cuando empezó a armarse los acuerdos de precios. Y ahí le dije a Kirchner dos cosas, de parado, Le digo, bueno, pero no se puede llamar así como se llama, viejo, eso es una porquería, nadie entiende. Se llamaba Secretaría de Coordinación Técnica y de Regulación de la Economía, un nombre que incomprensible. Le había puesto, muy largo. Un nombre que le había puesto Cavallo cuando disolvió la Secretaría de Comercio. Y entonces, ¿cómo quiere que se llame? Comercio, le digo, viejo, que comercio es comercio. Bueno, póngale el nombre que quiera. Y entonces le digo, ¿y cuánto quiere de inflación? ¿Cómo cuánto quiere de inflación? Sí, ¿cuánto quiere de inflación? Si no, ¿cómo me va a medir?
Dijo, esto es como cuando yo con mis vendedores le digo, le pongo un objetivo de venta y tiene que cumplir. ¿Cuánto quiere? Y entonces ya teníamos 3, abril del 2006. Ajá. Y ya teníamos 3 porque yo agarré para Pascua. Ahora. Para Pascua del 2006. Del 2006. Y entonces me dice 11. Bueno, listo, me doy media vuelta, lo saludo y me voy. Cuando estoy llegando de vuelta al picaporte, venga para acá. Ahora le digo, ahora soy funcionario suyo, ahora sí le hago caso. ¿Qué quiere? Me dijo demasiado rápido que sí a 11, que sea 10. Le digo, ¿cómo no? Será 10. Le clavé 9-8. En el 2006, y no vengan con esa tontería del INDEC, porque los cambios en el INDEC se hacen en el 2007. 2006 estaba la Bebacua, estaban todos esos que parecían que eran los dueños del INDEC, que saben todo y después la terminó echando Macri. Ajá. ¿Te acordás que a Bebacua también la echó Macri? Primero la echó porque no saben. El problema central era que en ese caso, esta chica no es una chica que esté formada para el lugar. Había quedado de directora porque había quedado. No es un personal apto, pero no importa. Por eso... Era más técnica, tal vez. No, te estoy diciendo que no sabe. ¿No? No sabe. Acabo de decir que no sabe, no que sabe. La técnica era Ana Edwin, que había entrado a los 26 años y que terminó de directora. Nosotros nunca intervenimos en ella. No sabe. Pero ¿por qué hay ese halo de sospecha sobre el INDEC y que cuando pregúntale a vos Berbisky. estabas... Que... No, yo no era secretario de Comercio, yo en el INDEC nunca estuve. No, ya lo sé, cuando estabas como secretario de Comercio, digo... Bueno, eso preguntarle a Berbisky, qué sé yo no tengo a Berbisky. Sí, preguntarle a Berbisky qué instrucciones recibió de Alberto Fernández. Ajá. Claro, por eso es importante la verdad. Cuando Alberto Fernández era el jefe de gabinete. Claro, porque Alberto Fernández tiene una manía que es resolver los temas externos con la interna. Por eso habla con los periodistas. ¿No viste que ahora en el gobierno pasa lo mismo? Lo llamaban el guapo del off. ¿Cómo es? Arreglar la interna con la externa. Claro, él tenía problemas con un funcionario. Entonces llamaba a Berbisky y le decía, atendémelo a este. Y es de ahí de donde los periodistas se agrandaban. Yo lo conté. Bueno, no te puedo dejar pasar esto. Entonces, ¿es lo que pasó con Ginés? Pero tengo que sospechar. Y no sé, vos haces lo que quieras. Yo te dije, vos me empezaste a preguntar lo de Ginés. Y yo te dije, no terminó con la renuncia de Ginés. Terminó el domingo pasado con el reportaje a Berbisky. Ajá. ¿O no terminó el domingo? Sí, claro, pasado, que él el reportaje de Berbisky a Alberto Fernández en una radio colega. Terminó con el reportaje a Berbisky de Alberto. Yo estaba hablando desde Alberto Fernández. Sí. Claro. Razón. Y bueno, por eso es todo ahí. Ahora, yo no miro bajo el agua. Ya mirando sobre la superficie del agua tenés tanto para ver, que si encima querés trabajar de espía. Yo esas cosas, vos sabés que aprendí a mirar la superficie, tranquilo. Lo de abajo, no te digo que no exista, pero finalmente con lo que tenés en la superficie, si sabés leer la superficie, te enterás de todo lo que pasa abajo. Alberto Fernández lo que hacía sistemáticamente es hablar con los 4 editorialistas de los medios, de aquel momento. Los más fuertes. En aquel momento Perfil todavía era revista Noticias y alguna cosita más. No tenía esto. Claro. Entonces, a ver si adivino. Dale. Solá. Claro, La Nación, Morales Solá. Dale. ¿Qué más? A ver. Y Clarín es obvio. Clarín es obvio. Claro, Bander, ¿qué más? El gordito que tenía crítica y que antes tenía... La nata. Ahí habría que averiguar quién financió. Estoy en 3, me falta uno. ¿Quién financió? Y el otro es el que venimos hablando. Ok. El B corta. Claro. ¿Y qué me decías? Y bueno, con ello arreglaba lo que pasó y lo que venía. Siempre es un estilo de Alberto Fernández. Si vos leés la primera carta pública de Cristina, dice, lo elegí por su relación con la prensa, qué sé yo. Y yo le dije, pero Cristina, esas son las características de un vocero, no de un presidente. Le pifiaste, pero elegiste al peor. Porque aparte Alberto Fernández es esto. No es que vos decís, pobre muchacho, está confundido, ¿qué pasó? O la pandemia, o todo lo que está pasando. O le agarró un estrés y el tipo está desordenado, era brillante y ahora no puede resolver una derivada segunda de una función. No, esto siempre fue así. ¿Y por qué lo eligió Cristina? No sé, pregúntale a ella. Llámala por teléfono ahora y decir, ella lo escribió igual, Dijo, lo elegí por la relación con la prensa, ahora sí, qué sé yo, sí, eso. Yo te digo lo que ella escribió. Sí. Pero ahora, a vos te interesa tanto saber por qué lo eligió. No, a mí me importa saber, a ver qué criterio tomó, qué sé yo. ¿Cuál es la idea de Cristina? No lo sé. Yo espero que tenga... creo que a esta altura del partido es corresponsable de lo que le está pasando. Corresponsable. Sí, ya lo dijo en primera persona y si no cambia rápido, se hunde con Alberto.
Se hunde con Alberto. Sí, claro. Ahora, usted fue, Guillermo, usted fue funcionario de Cristina Fernández de Kirchner muchos años, 8. Sí. ¿Qué pasó? ¿Que se pelearon? ¿Pasó alguna situación que haya generado este distanciamiento? No, distanciar. Ella cuando terminó de ser presidenta, obviamente, se terminó la relación funcionario-poder ejecutivo. Hasta ahí, después, naturalmente, cada uno... Imagínense, yo empecé haciendo política a los 14 años. Yo no lo conocía a Kirchner. Cuando a mí me preguntan si yo era de la familia Pingüina, decía sí, pero el cuñado. Lo dije toda la vida, nunca dije que yo lo conocí a él en febrero del 2003, no es que venía de la familia. Claro. Y yo fui un extraordinario presidente de la misma manera que lo fue Duhalde y de la misma manera que lo fue Cristina, de la cual podemos evaluar y analizar los últimos 2 años. Pero de los 8 años que estuvo en el mandato, 6 son indiscutibles. Ajá. Indiscutible, de eso no hay ningún... Ahora, ¿cómo explicamos el tema de la corrupción en la Argentina? De la corrupción política. Para ir un poco más en profundidad, sin detenernos en que Cristina hizo tal, que el otro hizo tal cosa, que el otro... Pues si no pasamos 10 programas hablando de causas de políticos que ya pasaron por la función pública. ¿Cómo explicamos el fenómeno de la corrupción en la Argentina? ¿Por qué existe la corrupción en la Argentina? Primero, es un fenómeno, igual eso no es que es una excusa, no es que suaviza el debate, pero no es en la Argentina, es en el mundo. No, bueno, en el mundo. Pero sí. Es lo que pasa con el Vaticano hoy, que el Papa tuvo que ayer, se encontró, el Papa es extraordinario, pero digamos, este es un fenómeno global. Sí. Son mucho más corruptas en el mundo las empresas europeas que las empresas norteamericanas. Las empresas norteamericanas son menos corruptas porque ahí el palo es muy fuerte, ¿viste? Palo y zanahoria. Ajá. Ahí el palo es de verdad, ¿eh? Cuando fue IBM, en el caso de Menem, lo tenés muy claro. Sí, claro. Así que, en el caso del gobierno de Menem, con el Banco Nación, ¿te acordás? Sí. Eso es un tema... Las empresas europeas son extremadamente corruptas, ¿está bien? Las empresas norteamericanas en eso, yo te digo por experiencia propia, sí, claro. Fui el secretario de Pero Comercio. me sorprendes con esto, yo no sabía que las empresas europeas son más corruptas que las sudamericanas. Siemens, mucho más que las norteamericanas. Que las... Muchísimo mucho más. Pero muchísimo más. Mirá. Muchísimo. ¿Y cómo ejercen la corrupción? A ver, pasámelo en limpio, a ver. Como yo arreglan con un funcionario. Sí, bueno, sí, los gerentes de relaciones institucionales. Ajá. Por eso las empresas tienen esos famosos gerentes de relaciones institucionales. ¿Qué hacen esos muchachos? No sabemos. Y cometían a los funcionarios. Ajá. Y son los que integraron el gabinete de Macri. El gabinete de Macri no eran CIOs, ¿eh? El gabinete de Macri ahí se equivocó Kicillof, no eran CIOs. ¿Qué son? ¿Qué eran? Eran gerentes de relaciones institucionales, porque el CIO, el gerente general o como lo quieras llamar, tiene que trabajar, no es fácil. El gerente general de esta compañía no. labura... claro, pero, de cualquier empresa bien, grande. Pero no, los gerentes de relaciones institucionales van con la valija. A ver, yo me imagino los CEOs, de los que yo conozco algunos, es 24/7, ¿eh? 24 por 24. 24 sí. Por 24. No tenga duda. Y ahora... ¿Vos decís que los funcionarios de Macri, por ejemplo, no hacían 24/7? No, ya eran gerentes de relaciones institucionales. Ya eran. Los funcionarios de Macri a las 6 de la tarde estaban de pantaloncito blanco, recién levantaditos. No habían laburado en todo el día. ¿Vos no te das cuenta a las 6 de la tarde, tipo que laburó o no te laburó? Sí, te das cuenta, claro. ¿Por qué? Porque tenés vida. Y sí, claro. Bueno, vos le agarrabas a todos los funcionarios de Macri cuando él era intendente, ninguno había laburado. Pero aparte se vanagloriaban de no laburar. Te digo porque me venían a ver. Ajá. Yo te digo porque me venían a ver. Te iban a ver. Y claro, los conozco a todos. Bueno, se fue 6 años y medio secretario de Comercio. Claro. Teníamos el mercado central, los conozco a todos, pasaban. ¿Qué pensás de Horacio Rodríguez Larreta? Es un buen jardinero. Un buen jardinero. Sí, viste que los jardines de la ciudad los tiene bien, las plazas. Piletero no, ¿eh? Viste que un día hizo una pileta y la dibujó. Sí. Si un pibe se hubiese tirado de cabeza, se rompía la cabeza, porque le hizo creer que era una pileta. ¿Te acordás de eso? Sí, Piletero no, ahora como jardinero lo podés contratar. Bueno, vamos, si no es a él, a la mujer, ahora está en problema. Desde que se separó, ahí parece que la que laburaba era la mujer, como siempre. Pero, ¿viste que se separó y empezó a ir para atrás? Sí, buen ¿verdad? Tema, yo le quiero, con esto de la mujer en la política. Lo estuve escuchando estos días, Guillermo, que hizo un equipo de fútbol, ¿sí? De políticos. Sí. Pero no escuché muchas mujeres, una sola concretamente. ¿Qué pasa con la mujer en la política? En el peronismo es codo a codo.
Pero está bien tu observación, está bien tu observación. Pero en el peronismo es codo a codo. Siempre fui de Evita para acá. Las duplas en el peronismo fueron Perón, Evita, Chiche, Dualde, te gusta, ¿no? Menem, Zulema, y Néstor y Kirchner. Siempre fuimos codo a codo. Pero está bien lo que vos decís. Vos sabés que esto, que te lo tengo que atender y no hay ninguna duda. Pero yo con las preguntas ya te empezás a dar cuenta del filo de por dónde ve. La generación nuestra de compañeras del peronismo nunca plantearon esa temática. Las compañeras, yo me junto con las compañeras nuestras, no te plantean. Las de tu generación no. Te diría hasta los 40, esa generación, ya con mi hija arranca esa problemática. Entonces yo le decía, ¿ustedes se imaginan, qué sé yo, a Norma Kennedy o a Norma Rostito teniendo estos problemas en la mesa? ¿Vos las conociste ellas dos? No. ¿A ninguna de las dos? No. Son mucho más pibas de lo que... Claro, ese es el problema. Pero que Norma un ejemplo, Kennedy, por ejemplo... Norma Kennedy, un día tomaron el Partido Justicialista, ¿no? Sí. Y entonces ella entró a retomar el partido, lo habían tomado otros muchachos. Sí. Y la esperó un banda atrás de la puerta y cuando ella entró le metió un escopetazo por la espalda. Nunca se quejó, se curó, nunca se quejó. Rostito no hace falta que hablemos, ¿no? Sí, no. Yo me imagino que de nombre la conocí. Sí, de nombre sí. De nombre sí. Y a Kennedy también. Sí, de nombre sí. De nombre sí. Vos te imaginás que ya estaban siempre con la cartera al lado. Ajá. Y una cartera que no era chiquita. Anda a decirle una grosería a Norma Kennedy. Anda a decirle una grosería, anda a decirle alguna historia, anda. Pero nena, escúchame, era codo a codo. Codo a codo. Era codo a codo. Y así fue. Ahora, yo cuando hablo con mi hija, este es un tema que veo, no por mi hija, porque ella está criada en una familia, la madre. La madre de ella yo la conocí un 17 de octubre. ¿En serio? Sí, claro. ¿En una y marcha? Mi hijo nació, cuando estábamos yendo, sí. Y mi hijo nació el 17 de octubre también. Mira. Mi hija siempre dice, che. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. El mayor, que es economista, y esta que es actriz. Pero es cierto que la mujer de hoy pide más, quizá... No, a nosotros, pero no es que pedía, ellas estaban al lado. Ajá. Estaban al lado. ¿Tendrías si te toca ser presidente de la nación, tendrías ministras mujeres? Pero totalmente, la candidata nuestra en Capital Federal es Pimpi Colombo. Ah, claro. Para nosotros, los peronistas, los que venimos de una generación donde era esa vieja canción de que codo a codo somos mucho más que dos, ¿de quién era? Somos mucho más que dos, ¿de quién era? Bueno, la cantaba... Estaba buena. Sí, ¿Era Gieco? Sandra Mianovich o una amiga de ella, ¿quién era? Tenía una voz más alta todavía. El que estaba Mianovich y estaba... Esa. Creo que y la cantaban Celeste Carballo. Y la cantaban en a dúo. Era una canción preciosa. Sí, era mucho más que dos. Eso debe ser en la década del 80, ¿no? Por ahí un poco más. Sí, ¿no? sí, somos por ahí un mucho poquito más más. que dos. Guillermo, el peronismo fue siempre así, siempre fuimos compañeros y pareja. Yo si querés te cuento de lo que pasa en mi casa. ¿Qué pasa? ¿Viste cuando los diarios decían que Moreno era un tipo importante, qué sé yo? La tradición en mi casa es, mi señora cocina bien, pero no cocina todos los días. Pero los sábados hace una comida distinta. No todos los sábados, pero si no hace una comida para sentarte a comer. Esas comidas donde manchás toda la cocina. Qué bueno. Queda todo manchado y queda así. Y al otro día el que lava soy yo. Entonces ella decía, leía los diarios, me lee los diarios. Entonces, mientras decía el hombre poderoso, yo lavaba los diarios. Me dice, qué bueno que es esto, ¿viste? Todos dicen que sos un hombre poderoso y vos estás lavando los platos. Y yo te estoy lavando. Eso no sabes lo bien que me hace. Claro. No, los hombres poderosos, todas tonterías. Siempre es de a dos, siempre es de a dos. En el equipo que hice, obviamente, tuvo que ver con las dirigencias del peronismo y amuchar a todos los muchachos y muchachas. ¿Está bien? Entonces si vos analizás, vos me decís, bueno, lo podría haber sacado a Tomada y poner una compañera, y sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, está bien. Tomo el punto, voy a poner suplentes ahora. Vamos. Bueno, después te voy a preguntar, porque también estás trabajando en lo que es tu nuevo partido, Principios y Valores. Tal cual. Vamos a hablar. Después de este tema musical seguimos hablando con Guillermo Moreno. Codo a codo. ¿Cómo? Van a poner codo a codo ahora. Estaría bueno, ¿eh? Y que lo busquen. Tenemos tanda, dale, tandita y volvemos. Que
Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. La verdad yo me quedaría horas hablando con Guillermo Moreno porque verdaderamente no le escapa nada. Te responde absolutamente Estaban las todo. dos cantando esto, ¿no? Estaban las dos. ¿Viste? La pegaste, muy bien. Sí, claro, muy bien, claro. linda canción, hermosa canción. Hermosa canción, sí. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué tenés para ofrecerle a aquellos que te escuchan y dicen, bueno, Moreno quiere posicionarse otra vez políticamente, involucrarse? Sabemos que estás con un grupo de peronistas también importantes. Hablamos con Chiche Dualde el sábado pasado nosotros aquí, en este programa. ¿Qué tenés pensado desde lo político? No es un problema de posicionarme, es un proyecto colectivo. El peronismo le tiene que ofrecer al pueblo de la patria, y sobre todo los economistas del peronismo. Nosotros estamos en deuda. Nosotros sabemos hacer modelos de desarrollo económico nacionales y populares, pero siempre los hicimos con orientación al consumo. Y hay que hacerlos con orientación a la producción. Nosotros lo discutimos en el gobierno anterior, lo discutí con Cristina, ella sabe de lo que estamos hablando. Nosotros habíamos completado nuestro modelo. Ya habíamos llegado a la restricción externa, nos estaba pasando lo mismo que le pasó a Perón en el 52, Perón ahí hizo el Congreso de la Productividad. Nosotros lo que teníamos que hacer era dar un salto hacia la inversión. Yo hice una reunión, junté los 15 empresarios más importantes de la Argentina, 15, el único que no vino fue Roca, pero me llamó y me dijo el que va en nombre mío. Okay. Estaban todos, y a la derecha mía estaban los sindicalistas. Sí. Los senté al revés, a la izquierda senté a los empresarios, a la derecha a los sindicalistas. Estaba Kicillof, también fue mi oficina, estaba Kicillof, estaba el Ministerio de Trabajo, estaba Costa, estaba muchos de los muchachitos que están ahora dando vueltas. Y nos pusimos de acuerdo en que había que hacer un esfuerzo de productividad. Bueno, después el gabinete no aguantó, Cristina me llamó, me dijo, bueno, mire Moreno, estamos bla, 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 listo, donde manda capitán no manda marinero, pero lo que está pasando ahora es consecuencia de aquellas decisiones también tomadas. De dos temas sustantivos que se tomaron en aquel momento. El uno es el mago Galucho, que de mago no tiene nada. Ese es un muchacho que empezó siendo empleado petrolero y a los 3 años petrolero. Es como que vos después de 6 meses de trabajar acá compres todo este negocio. Claro, algo, ¿no? Extraño, sí. Bueno, algo extraño. Él se compró una empresa petrolera después de 3 años de trabajar en YPF. Ajá. Lo trajeron como un funcionario oscuro de Inglaterra y ahora es dueño de una petrolera. Es rara, es por eso le dicen extraño. Sí, es extraño. Eso destruyó la productividad de la economía argentina porque empezó a aumentar el combustible. Que es algo que le digo a los muchachos de YPF ahora, ojo con eso de aumentar las naftas para invertir, porque el sistema capitalista se invierte para bajar los precios, no para subir. Claro. ¿Cómo vas a invertir para aumentar? ¿Vos te imaginas un empresario que venga y dice voy a invertir y voy a subir los precios? Es impensable. Bueno, eso yo tengo un solo ejemplo, que fue Quilmes. Y después Quilmes pidió perdón. Y ahora lo está haciendo YPF, pero antes lo hizo Galucho en YPF. Entonces dice, no, como tenemos que invertir, aumentamos los precios. O sea, que voy a invertir con la plata mía. Pero si se supone que invertir para mejorar el proceso y bajar los precios, ¿cómo funciona esto? Bueno, muy bien. Tienen una idea muy extraña del sistema capitalista. En esa decisión de aumentar los precios de los combustibles fue horrible. Y la segunda fue no pegar un salto hacia la producción. Es lo que le debemos los economistas del peronismo y los peronistas a la sociedad, al pueblo argentino. Ajá. Y eso es lo que venimos a remediar. Y aparte poner en valor la doctrina peronista, porque este fracaso no lo indignen al peronismo, este fracaso de Alberto es de la socialdemocracia, es el tercer gobierno socialdemócrata que fracasa, Alfonsín, la Alianza y este. Sí. No somos los peronistas los que estamos gobernando. Por eso esto es tan importante la primera parte de la entrevista, cuando te dije, mirá, ojo, hay que revisar un poquito para atrás para ver si algo de lo que hizo el gobierno peronista en la década ganada se repite o no. Y yo te digo, se repite mucho de esto. ¿Qué se repite? Se repiten los equilibrios fiscal y externos de Dualde, que lo generó. Bueno, hay que gobernar con equilibrio fiscal y externo. Se repite la capacidad que tuvo Kirchner de convocar a los empresarios y con superávit fiscal que el país creciera. ¿Por qué creció el país si el Estado recaudaba más de lo que gastaba? Si recauda más de lo que gasta significa que saca recursos más que los que pone. Sí. ¿Y quién ponía entonces recursos en la economía para que creciera? El sector privado. Por eso somos defensores del sector privado. ¿Cómo los ponía? Con inversión. Para que haya inversión, ¿qué tenés que hacer? Generar las condiciones de rentabilidad. Sí. Y yo hace 160 lunes que escribo en un diario todos los lunes, diario económico. El de este lunes que pasó se llama Sin rentabilidad no hay paraíso. ¿Te acordás de una vieja película? Me suena. Sin rentabilidad no hay paraíso. En ese caso la película tenía sin tal cosa no hay paraíso, pero bueno.
sin rentabilidad no hay paraíso. Hay que generar las condiciones para que haya rentabilidad. Y las condiciones para que haya rentabilidad en la Argentina son dos elementos ordenadores: el precio del combustible y de la energía en general, y el precio de los alimentos básicos. ¿Está bien? Vos ordenás esos dos temas y es como una planta que la ponés sobre buena tierra, tiene sol, tiene amor, la planta crece. Eso es lo que le debemos a los peronistas. ¿Qué venimos a hacer? Los anticuerpos de este gobierno socialdemócrata. Y le decimos al pueblo peronista que basta de terminar, de votar neoliberales o socialdemócratas. Que el sol del 25, que es ese maravilloso sol peronista, en el horizonte viene saliendo. Y eso lo vas a ver en las elecciones de octubre. La última antes de irnos, y justamente hablando de las elecciones de octubre, ¿vas a ser diputado nacional? Los compañeros me lo han pedido. Nosotros vamos a armar una lista peronista en la provincia de Buenos Aires para que esté tan alejada del gorila de Macri como del socialdemócrata de Alberto. Pero sobre todo Macri, yo lo dije durante todo su gobierno, que era un vaguito y un ignorante. ¿Y a qué hora se levanta Macri? Ahora lo vemos, ¿no? ¿A qué hora arranca? ¿A las 10 de la mañana? Tranquilo. Después dijo, mirá la barbaridad que hizo. Después dijo, no, pero venía de hacer gimnasia. Cualquier varón, vos, yo, que viene a hacer gimnasia, lo único que no hace es sentarse en la cama, porque venimos todos transpirados. El primer cocazo que te dan, pero lo a la ducha. Pero claro, a la mirá ducha. si vas a venir del gimnasio todo transpirado y te vas a sentar en la cama. Pero ¿sabes qué? Es un vago. Pero yo te digo que es un vago porque toda la vida fue un vago, toda la vida vivió de Franco. Bueno, no se puede seguir votando a un tipo que lo que hace es faltarle respeto a los trabajadores, calificado o no calificado. Y tampoco vas a votar un socialdemócrata como Alberto Fernández. De ahora en adelante se vota peronismo. Cuando vos pongas la lista peronista en la provincia de Buenos Aires, bajito, mirá el consejo que te doy, bajito. Empezás a entonar la marcha, bajito. Ponés y empezás a contar la marcha. Cuando cantás la marcha, te empieza a circular la sangre polar. Y ahí decís, ¿sabés qué? Puse esta lista, canté la marcha. ¿Y qué va a salir de esa urna? Los mejores planes, programas y proyectos que fungió la doctrina peronista. Y a partir de eso, a construir una patria grande y un pueblo feliz. Gracias por venir, Guillermo. No, gracias a vos. Bueno, llegamos al final, nos pasamos unos minutos, pedimos disculpas, pero verdaderamente jugosa la charla con Guillermo Moreno. Chao, Moni, hasta la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene. Chao, nos reencontramos el sábado próximo aquí en Sin Reservas en Radio Perfil. Gracias por estar. Los que quieran la doctrina de Perón, que se